Paz, amados hermanos en el Señor, seamos todos muy bienvenidos a la casa de oración. Hermanos, pueden buscar ya sus lugares. Vamos a iniciar como siempre, para darle la honra y la gloria a nuestro Creador. Ese es el motivo de que en este lugar nos reunimos. No se olvide de eso, hermano, a lo que venimos a este lugar, a adorar el nombre de nuestro Dios, por lo que Dios ha hecho. Esta mañana vamos a ver la misericordia, hermanos, de Dios. La misericordia que Dios ha sido con nosotros, muy misericordioso nuestro Señor. Así que espero que vengamos con ese deseo de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y también de poder estudiar su bendita palabra. Y nuestros hermanos que nos están sintonizando, muy bienvenidos. Esperamos que también juntos en sus hogares adoren el nombre de nuestro Dios, nuestro Creador, y también podamos meditar en su bendita palabra. Pónganse de pie, vamos a iniciar, vamos a presentarlo ante nuestro Dios en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da de reunirnos en este lugar, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Nos diste una semana más de vida, de salud. Gracias, Señor, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Ahora, Señor, juntos, Señor, en este lugar queremos bendecir tu nombre. Queremos, Señor, alzar nuestra voz y darte la honra y la gloria, Señor, por medio de las alabanzas, esperando, Señor, que sea un olor grato delante de ti, Señor. Recibe la adoración, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos todo en tus manos, Señor, y como siempre, Señor Padre, que tu presencia se pueda sentir en este lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a dar nuestro Dios diciéndole: tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Espero que hayamos entendido este hermoso coro, esta alabanza, o hoy la entendamos, porque cantamos que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Así que si nos pueden apoyar con sus manos, pues sería perfecto para poder alabar a nuestro Dios.
alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Amén. Es que cuando entendemos la misericordia de Dios, hermanos, es un gozo en nuestra vida. Es un gozo en nuestras vidas cuando conocemos esa misericordia, hermanos, que ha sido para cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, y para aquel que todavía no ha alcanzado la misericordia de Dios, para aquel que no ha aceptado al Señor como su Salvador, también esa misericordia es para él, para que también se goce con nosotros, alabando a nuestro Dios por lo que Él es. Vamos a ir cantando ayer un buen amigo, mi amado Salvador. Amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Mientras tanto en su servicio quiero estar. Confiando en su palabra, haré su voluntad. Y anhelo serle fiel hasta llegar. Anhelo en su reino, estar en su fulgor y contemplar su esplendorosa faz. Y entonces con los santos unidos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Así es, hermanos. Encontramos ese amigo de misericordia que en el mundo no la podemos encontrar, hermanos, la misericordia. El mundo solo nos acusa, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Ese amigo fiel que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos seguir sus pisadas. Amén. Dice el versículo que tenemos cada vez: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, seguir esas pisadas de misericordia, como lo vamos a ver esta mañana. Es precioso lo que vamos a estudiar. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios y declarando lo que queremos ser, lo que deseamos ser en nuestro Dios. Y en este caso sería seguir las pisadas de Cristo. Quiero seguir las pisadas de Cristo, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter,
cuando el maligno me quiere tentar, siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia Él por el don de su gracia, voy al descanso en gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo en su santa luz. Quiero seguir las pisadas de Cristo, por donde vaya con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo en su santa luz. Amén. Y si es verdad, hermanos, cuando vemos los evangelios, cómo Jesús, hermanos, tenía misericordia de las personas. Eso uno lo constriñe, ese amor. Y esas son las pisadas que tenemos que seguir. También, como nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de las personas, también nosotros debemos tener misericordia de cada persona. Cada persona que sufre, hermanos, necesita de misericordia. Amén. Vamos a ir alabando a nuestro Dios, es el Padre de misericordia. Queremos adorar, exaltar su santo nombre por lo que Él es. Padre de misericordia,
lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta mañana quién tú eres, Señor. Como cuando Moisés pidió, Señor, que le mostraras tu gloria, Señor. Y él pudo ver tu gloria y dijo: Jehová, Jehová, grande en misericordia, ese eres tú, Señor. Si algunos de los que estamos aquí, Señor, hemos experimentado tu misericordia, lo que tú eres, Señor, lleno de misericordia y amor, Señor, ese eres tú, Señor. Pues esta mañana que podamos, Señor, sentir tu presencia, tu misericordia, Señor, esta mañana, Señor. Misericordia
enseña lo que Él es, tu misericordia. Y tu misericordia comprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, y no lo alcanzo a comprender, Señor. Sí, Señor, ese eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Nos has alcanzado, Señor, no porque nosotros merezcamos estar aquí, Señor, sino ha sido por tu gracia y por tu misericordia y por tu amor, Señor, estamos en este lugar, Señor. Recibe la adoración sobre esta mañana, Señor. Lo hemos hecho, Señor, con un espíritu alegre, contento, gozoso, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Bendice a cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestros ojos del entendimiento, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida, Señor, para ser más como tú, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Precioso nuestro Dios, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios. Es precioso cantar con entendimiento, hermanos, lo que Dios es. Tu misericordia es incomprensible, Señor. Y es una realidad, hermanos, esto. Así que vamos a iniciar, hermanos, lección número 7 nos toca en esta mañana, hermanos. Y si hemos puesto atención, hermanos, lo que somos en Cristo ahora nosotros, hermanos. Muy precioso ahora lo que somos en nueva identidad que somos en Cristo. Antes nos llamaban el borracho, nos llamaban el ladrón, el drogadicto, nos llamaban todo eso. Pero si ustedes han venido, hermanos, siguiendo la secuencia de lo que son las lecciones, ahora somos una iglesia en Cristo, hermanos. Ahora somos parte del ministerio y misión. Ahora somos sacerdocio de alabanza, hermanos. Somos familia de fe. Somos, hermanos, sacrificio de servicio. Somos un pueblo de paz. O sea, hermanos, es precioso lo que Dios ha hecho en nosotros. Si hemos venido siguiendo el hilo de estas lecciones, uno se queda, wow, lo que somos en Cristo ahora, hermano. Es precioso lo que Dios nos ha hecho ahora en nuestra nueva vida. Y ahora somos ministros de misericordia. Hermanos, es de estar agradecido con el Señor. Hermanos, definitivamente cuando uno ve todo esto, wow, Señor, que lo que tú has hecho en mi vida. Es precioso el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo Dios nos cambió, nos transformó y así nos dejó. Nos ha hecho muy preciosas promesas y además nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y sino qué precioso es nuestro Dios, lo que Dios ha hecho. Y eso es digno, hermanos, de siempre alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando uno entiende eso, hermanos, y cuando cantas estas alabanzas, hermanos, uno se penetra hasta la presencia de Dios, hermanos. Lo que es Él, hermano. Uno se imagina adorándole ahí, lo que Él es, diciéndole. Es precioso entender, hermanos, todo esto para que podamos entonces adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios como Él se lo merece. Por eso es precioso esto, hermanos. Así que espero que hayamos leído las escuelas, hermanos, en el transcurso de la semana. Hemos puesto ese corazón de aprender de nuestro Dios, de poder meditar en su palabra, de poder gozarnos en la palabra de Dios, hermanos. Me decía un muchacho en esta semana, yo no entiendo a mi mamá, me decía. Pasa todo el día escuchando prédicas, dice. Y a veces toco, dice, la puerta y no la escucho. Y toca la puerta al cuarto de ella y dice, ¿qué estará haciendo mi mamá? Dice que abre la puerta orando, dice. Y todo el día se las pasa así. Yo no entiendo, me dijo. ¿Cómo puede aguantar todo el día así? Me dijo. Y le digo, pero uno que entiende, no dice, ella es una sierva de Dios, hermano, porque uno sabe que esa hermana está en intimidad con Dios, en intimidad con Dios. Cada un día lo va a comprender él y entonces va a estar en eso. Es que eso es lo que desea, solo estar en la intimidad del Señor, cuando uno sabe, hermano, de la misericordia de Dios, de donde Dios nos ha sacado. Y eso es para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Bueno, así que me van a ayudar a desarrollar esta escuela. Que tenga alguna opinión referente a la escuela, levante su mano y diga, hermano, yo soy ministro de misericordia porque el Señor me ha hecho esto y lo otro. Y ahora, y así, hermanos, contentos, alegres, gozosos, ¿verdad?
de poder ser lo que somos. Les voy a iniciar con esta introducción. La introducción dice: un hombre ya anciano fue llevado al tribunal y el proceso era serio y desfavorable para él. Era evidente para el joven abogado que le defendía que a medida que se acercaba el día del juicio, el acusado estaba cada vez más nervioso y tenso. Intentando mitigar su miedo, el joven abogado le dijo: Charlie, no tengas miedo. Voy a hacer que prevalezca la justicia en tu caso. El anciano no se tranquilizó al saber lo que el abogado esperaba conseguir, sino que con palabras pausadas dijo: no es justicia lo que deseo del tribunal, lo que quiero es misericordia. Una persona sin Cristo, hermanos, ser llevado ante el tribunal de Cristo, tiene un proceso serio y desfavorable. Una persona sin Cristo. El apóstol Pablo dice que un día tendrá que compadecer ante el tribunal de Cristo y será juzgado por las malas cosas que hizo y recibirá lo que merece. Hoy en día le es mejor apelar a la misericordia de Dios, que está activa. A nadie, hermanos, que muera sin Cristo le conviene estar ante el tribunal de Él, porque es un caso desfavorable contra Él. Es un caso muy serio para la persona que muere sin Cristo. ¿Lo sabemos nosotros? Claro que sí lo sabemos eso, hermanos. Pero Dios, hermanos, nos ha hecho ministros de misericordia. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, ahora nosotros que sabemos eso, hermanos, debemos ser esos ministros de misericordia y dejarle saber a Él lo que Él necesita es a Cristo en su vida. Para que entonces, hermanos, ante el tribunal ya no vaya a estar ahí para ser juzgado por las malas acciones, sino por lo bueno que hizo. Eso es importante entender, por lo bueno que hizo. Porque todos vamos a estar ante el tribunal. Unos para ser juzgados por lo malo que hizo y otros por lo bueno que hicieron. Sabiendo eso, tenemos que nosotros, hermanos, verdaderamente ser misericordiosos. De manera que Isaías 55:7 dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Ese, hermanos, lo que el ser humano debe de hacer, y nosotros como ministros de misericordia tenemos que dejarles saber. Lección 7, ministros de misericordia, hermanos, dice el texto clave que tenemos ahí: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Está en Lucas 6:36. Sed pues misericordioso. Todo ser humano, hermanos, necesita alcanzar la misericordia de Dios. Todo ser humano necesita alcanzar la misericordia de Dios, hermanos. Aunque el ser humano experimenta la misericordia de Dios en un aspecto físico, en un aspecto material, hermanos, aunque el ser humano experimenta eso, pero existe algo más que eso, y es una misericordia de lo espiritual. Porque todos, hermanos, dice que de la palabra de Dios que Dios hace llover sobre buenos y malos. Esa es la misericordia de Dios. Hace caer el sol sobre justos e injustos. Es la misericordia de Dios. Pero hay algo más que es esto, hermanos, y es una misericordia espiritual, que esa es la que nosotros, hermanos, o más bien el cristiano, es el recipiente de esa misericordia, porque nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, o más bien Dios nos ha hecho una nueva criatura por sus misericordias. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, somos el recipiente de esa misericordia. Por eso cuando alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, no queremos dejar de parar por lo que Él es, de alabarle y glorificar. Deseamos seguir alabando el nombre de nuestro Dios cuando entonamos las alabanzas, porque sabemos quién ha sido nuestro Dios. Entonces, tengan en mente, nosotros como creyentes ahora, como nueva criatura en Cristo, somos recipientes de esa misericordia. Somos el recipiente de esa misericordia y ahora debemos ponerla en acción, ¿verdad? En acción. Entonces, eso es lo que vamos a hablar esta mañana, de esa misericordia espiritual. Y cuando uno entiende todo esto, hermanos, y ve gente, hermanos, ve familias en problemas, uno lo conmueve eso, hermanos. Porque uno dice, yo estuve ahí, yo estuve en esa situación, y yo sé que es esa situación estar ahí.
Entonces eso nos conmueve y eso, hermano, nos hace ir y decirle a esa persona, hay una solución, hay estar siempre, como vamos a ver la parábola del samaritano, hermanos. No es solo de hablarle y, bueno, o traérsela al pastor, ¿verdad? O traérsela al otro. No, dice, la parábola del samaritano es una buena ejemplo que vamos a ver cómo este samaritano llegó, lo acogió, le curó las heridas, lo sanó, lo echó al burro, todo eso lo hizo, hermanos. Y eso porque sentimos misericordia. Así que nosotros somos esos recipientes de misericordia. Dice, mediten esto, hermanos, la que tenemos ahí en la página 24. Dice, mediten esto. Justo antes de que Jesús enseñara a sus discípulos, bienaventurados los pacificadores, Él dijo, bienaventurados los misericordiosos. Así es que si nosotros andamos, hermanos, llevando el evangelio a las personas necesitadas, a un mundo quebrantado, dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, dichosos los misericordiosos. Y entonces sigue diciendo, si hay una posesión que todo embajador de paz deba tener al salir de la puerta hacia un mundo quebrantado, constreñido por el amor de Dios o por el amor de Cristo, esa sería misericordia. Eso sería misericordia. Y quería detenerme un poquito en esto, constreñido por el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Dice, ¿cómo será esta parte en este contexto? Fíjense, el apóstol Pablo no está diciendo que las grandes enseñanzas de Cristo lo impulsan o lo constriñe. Él no está diciendo que el gran ejemplo de Cristo lo constriñe, que la gran vida de Cristo lo constriñe, aunque todas esas cosas son muy importantes también. Pero él está diciendo, el apóstol Pablo dice que es el amor de Cristo que lo constriñe, que lo impulsa, lo insta a ser ministro de misericordia. En otras palabras, el amor de Cristo no es solo para mí, dice el apóstol Pablo. He llegado a entender que la misericordia ha llegado a mí, es verdad, pero no es solo para mí. Y eso me constriñe, eso me impulsa a ir a otras personas y dejarles saber que el Señor tiene misericordia como la tuvo de mí. Eso el apóstol Pablo lo constriñe, lo impulsa. Definitivamente, si el Señor me sacó a mí del alcohol y tuvo misericordia, también la puede tener con otro que está en esa situación. ¿Por qué no? Para todos. Entonces eso lo impulsa al apóstol Pablo y lo constriñe a ir y entonces decirle a las personas, Dios me cambió. Era Saulo, ahora soy Pablo. Era perseguidor de la iglesia, ahora soy un fiel ministro del Señor. Eso, hermano, debe impulsarnos a nosotros. Definitivamente lo debe impulsar. Y es una realidad. Y pues entendiendo este mensaje, ¿no? Cuando uno ve el panorama, hermanos, lo quebranta la misericordia de verdad uno a las personas. Yo tengo que decirle a esta persona de que hay una manera como salir. Yo se la voy a dejar saber cuál fue la mía. Y la única es Dios, hermanos. Que entregue su vida al Señor y el Señor, hermano, lo va a sacar de ese lugar. Y eso es lo que no tenemos que dejarnos o quedarnos callados. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Eso es lo que a mí me impulsa. Es el amor. En otras palabras, el amor de Cristo no es solo para mí. Estando en la condición que estaba, Dios tuvo misericordia de mí. Saber esto, el amor de Cristo me impulsa a compartirlo con los demás. Busquen el primer libro de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice. Porque esto es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos sentir misericordia por los demás. Porque de lo contrario, hermanos, si no lo entendemos, nunca vamos a tener misericordia de las personas. En este aspecto espiritual, hermanos. Lo que Dios hizo en nosotros, definitivamente, hermanos, es misericordia. Y una vez más, somos el recipiente de eso y tenemos que ponerlo en acción. Debemos ponerlo en acción, hermanos. No puede ser que estemos callados, hermanos. No puede ser que viendo a un mundo quebrantado que se hunde más y más en el pecado, estemos callados. Eso sería egoísmo, ¿no? Solo para mí y ve al demás, yo no sé cómo le va a hacer. No, eso sería ser egoísta. Yo no sé cómo le va a hacer. Pues el Señor de otra manera le va a hablar a la persona, pero su responsabilidad queda ahí siempre en deuda con Dios, ¿no? Porque deberemos ser eso, hermanos. Primero Timoteo, mire lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos. A Timoteo,
Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 16. Fíjense bien lo que dijo el apóstol Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Ahora la pregunta, ¿Dios tuvo misericordia de usted? Ok, perfecto, eso es muy importante. Dios tuvo misericordia de mí. Nadie de los que estamos aquí estamos porque nosotros lo merecíamos, o por bonito que somos, o por fuerte, o por lo que sea. Nada de eso, hermano. Es por la misericordia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Qué ejemplo, hermano, del apóstol Pablo, hermanos. Dios me usó a mí, Dios tuvo misericordia de mí para que, hermanos, dice, como principal ejemplo. Ahora, Dios nos ha cambiado a nosotros, nos ha transformado como principal ejemplo para que otros miren y crean y tengan vida eterna. Eso es lo que somos, hermanos. Por eso somos una iglesia vibrante, una iglesia en misión, ¿no? Ya estamos en Cristo, perfecto. La misión de ir. Hermano, yo decía, por lo menos decía yo, una alma que traigamos al mes. De todos los que somos aquí en la iglesia de Winchester, una que traigamos al mes. Imagínense. No ponemos, yo primero me ponía por familia, dije, por familia, una persona. Bueno, será mucho. Después dije, bueno, vamos a ponerla fácil. Una persona que no conoce de Cristo, al mes, entre todos. Pues imagínense, ya sería una gran ganancia, ¿verdad? Tenemos que nosotros de una manera u otra, hermanos, hablarle del amor de Cristo a las personas, hermanos. La gente, hermanos, está muy necesitada del amor de Dios. Usted ve a las personas así sonriendo y todo, pero por dentro, hermanos, andan, ya cuando comienza usted a hablar con ella, comienza la persona a poder hablar, a ampliar más lo que él siente, y sí, tiene todo, pero hay un vacío ahí. Y ahí entonces uno sabe, uno está consciente de que una persona sin Cristo, hay un vacío en esa persona. Necesitamos, hermanos, llegar a esa persona. Y de cualquier manera, ¿verdad? Las personas tienen problemas y podemos llegar a ella. Entonces, dice el versículo 15. Oigan bien lo que dice. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús. Oigan bien lo que dice. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. No solo por mí. Yo ya la acepté, pero esta es para todos. ¿Y cuál es esa palabra? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ahí está, hermanos. Esta es palabra, dice, fiel y digna de ser aceptada para todos. Así que para aquel que no ha aceptado al Señor como su Salvador, esta palabra es digna de ser aceptada. ¿Cuál palabra? Que Cristo vino al mundo para salvar al pecador, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Es digno de creer eso. Por eso dijo el apóstol Pablo, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque Cristo vino al mundo a salvar a todos, y yo el primero, pecador. ¿Qué les parece ese ministerio de misericordia que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Es muy precioso ese ministerio. Entonces, hermano, el concepto que Pablo tiene del amor de Cristo para con él es lo que lo mantiene en su tarea de ministro de misericordia. Y eso es muy importante, hermanos, entender esta parte. El concepto que usted tenga del amor de Dios hacia usted es lo que lo va a hacer accionar. Si usted no tiene ningún concepto de lo que es el amor de Dios hacia usted, pues bien difícilmente lo va a hacer accionar. Bien difícilmente, hermanos. Es muy importante tener lo que realmente Dios nos ha amado. Recuérdese siempre, hermanos, lo que Dios lo ha amado, que por su misericordia Dios lo ha alcanzado. Y cuando uno comienza a entender eso, hermano, eso lo hace accionar a uno. Pero si no tenemos el concepto claro de lo que es el amor de Dios hacia mí, pues un poco, ¿verdad? Lo hace mover. No, que le toca al pastor, no, que le toca al hermano Víctor, no, que le toca al hermano Alejandro, no, que le toca. No. Aquí dice ministro de misericordia.
Aquí no dice pastor de misericordia. No dice, no, de ministros. Y cuando dice ministros, es todos de misericordia. Vamos, así como yo estoy en misericordia de ustedes, vayan a tener misericordia. Por eso dice el versículo de memoria: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y punto. Todos nosotros. Y se imagina en la iglesia, ¿no? Uno en este contexto, ¿no? Todo misericordioso. Hermanos, la hermana está en esta necesidad, ¿no? Pues vamos a misericordia, ¿no? Hablando físico, material. Pero está un amigo que está en esta situación, pues vamos a ese amigo todos a darle misericordia, al decirle que el Señor es misericordioso y que Él puede cambiar las cosas, que Él puede hacerle una nueva persona, ¿verdad? Ese es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es muy importante tener el concepto que Pablo tuvo del amor de Cristo hacia Él, para nosotros. Ahora, cuando uno ve cosas así, definitivamente, hermanos, que lo mueva misericordia. Qué hermoso es nuestro Dios, que cada día nos enseña más. Pues uno a veces ve a la gente, ¿verdad? Y pues sí, uno a veces lo siente como responsabilidad, pero no lo mueve la misericordia. Me encanta cuando dice el del samaritano que fue movido a misericordia, hermano. Y esa palabra, movido a misericordia. Pues, hermano, la única manera es entender el amor que Dios tuvo hacia nosotros. Porque es precioso, nadie lo empujó. A veces decimos, hermano, haga esto, haga lo otro, hermano, vaya a visitar, así, ¿verdad? Pero así como parecemos robots, pero a nadie le nace, hermano, o es movido a misericordia. Y eso es lo más precioso que puede haber, ser movido a misericordia, ¿verdad? No como robot, ¿verdad? Que lo mandan para allá, que vaya a visitar a aquel, vaya a visitar al otro. No, lo hermoso es, hermano, ser movido a misericordia. Eso, hermano, precioso, porque dice que Jesús fue movido a misericordia, porque Él sabía lo que venía al mundo. Nosotros debemos ser movidos a misericordia porque sabemos lo que Dios ha hecho e hizo en nuestras vidas, hermanos. Debemos ser, yo, el Señor, móveme a misericordia, le decía yo esta semana. Necesito sentir eso, ser movido, no ser como robot, que me digan, haz esto, haz lo otro. No, yo quiero ser movido a misericordia. Esa era mi petición. ¿Hay algo que quieran aclarar, algún punto más? O quiero que vamos entendiendo bien esta parte, hermanos, de la misericordia, de lo que es nuestro Dios. Dice, por eso decía nuestro hermano escritor, si hay una posesión que todo embajador de paz, hermanos, deba tener al salir de la puerta hacia el mundo quebrantado, constreñidos por el amor de Dios, esa sería misericordia. Excelente lo que puso nuestro hermano aquí en esta parte. Vamos a continuar. El amor y la misericordia en nosotros debe ser una experiencia activa. Activa. El amor y la misericordia en nosotros, como recipientes de esa misericordia, ese amor, debe ser una experiencia activa. Porque sería ilógico, hermanos, decir haber experimentado el amor de Dios y la misericordia y luego, hermanos, permanecer inactivo. O sea, es algo ilógico, ¿no? Yo he sentido la misericordia de Dios, he sentido el amor de Dios, pero hasta ahí. No, hermanos. Eso, hermanos, la misericordia de Dios y el amor de Dios en nosotros, eso, hermanos, nos debe activar. Es casi incomprensible de que alguien diga que ha experimentado la misericordia de Dios y el amor de Dios y es inactivo. O sea, como que no va. Una vez usted experimenta la misericordia de Dios, el amor de Dios, eso lo tiene que activar. Como Pablo dijo, ¿verdad? Esa fue la misericordia de Dios y eso me hace a mí hablar del evangelio. Eso me hace decir a las personas que Jesús murió por todos. Y yo primero como pecador. Perfecto, diciendo, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, quiero dar este significado, lo que es la misericordia de Dios. Lo que es la misericordia de Dios, hermanos. Y vamos a verlo en Éxodo. Vamos a Éxodo. Lo que es la misericordia de Dios. Hay muchos, después vamos a dar unos significados humanamente, pero la misericordia de Dios, ¿cuál es? Un significado. Hay muchas, ¿no?, en la escritura, pero uno de los significados de la misericordia de Dios, hermanos, Éxodo capítulo 33, un significado de lo que es la misericordia de Dios.
Vamos a ver este panorama y vamos a ir a lo que es este significado. Éxodo capítulo 33 y el versículo 13, dice Moisés haciendo una petición a nuestro Dios, ¿no? Y dice Éxodo capítulo 33 y el versículo 13, ¿sí lo tienen? Éxodo 33, 13, vamos a agarrar de este contexto para poder entender lo que es la misericordia. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahora el versículo 17, bájese ahí, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, versículo 19, voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. Y dice el versículo 20, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Hermanos, una pausa aquí de esto, lo que dijo, lo que todo hermano ser o todo creyente debe tener, hermanos, es hambre y sed de Dios, de conocer más a Dios, hermanos, de conocer más su misericordia, hermanos, de nuestro Dios. Moisés le dice, te ruego que me muestres tu camino. Moisés ya dice la palabra de Dios que hablaba con él cara a cara, pero él deseaba más de Dios, conocer más de Dios. ¿Y para qué? Dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Señor, muéstrame más de tu misericordia para poder yo ser misericordioso con aquellas personas. Dame, Señor, a conocer esa misericordia para poder ser misericordioso. Y dice Moisés, y no solo eso, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Quería más Moisés. Hermanos, cada cristiano, hermanos, debe tener esa sed de conocer más y más y más de Dios y profundizarse más quién es Dios, hermano, porque de esa manera vamos a serle fiel a nuestro Dios, hermanos, y en este contexto sería de misericordia. Seremos más, hermanos, misericordiosos al conocer más a nuestro Dios, más y más. Yo te quiero conocer, Señor. Esa es una hambre que tenemos que tener cada uno de nosotros, los creyentes, hermanos, como Moisés. Y ahora pásense al versículo 34. Dos peticiones le hace Moisés. Quiero que me muestres tu camino. Y ahora que dice, muéstrame tu gloria. El Señor le dice, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y le dice, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y el versículo, capítulo 34 y el versículo 6, ¿lo tienen? Fíjense cuál es la misericordia de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno modo tendrá por inocente al malvado. Gloria a Dios, hermano. Qué misericordia, hermanos. Ese es nuestro Dios. Voy a pasar toda mi bondad y vas a ver quién soy yo. Y lo que expresó, hermanos, lo que vio Moisés, qué precioso, hermanos. ¿Qué dijo? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿qué más definición queremos saber de la misericordia de Dios? Esto, hermanos, nos debe de llevar, hermanos, a decirle a las personas quién es nuestro Dios. Misericordioso y compasivo. ¿Y qué más? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo me quería imaginar, hermanos, este panorama que Moisés, ¿qué es lo que vio Moisés? Pero dijo Moisés, esto fue lo que vi. ¿Qué vio? Cuando el Señor le mostró todo, te voy a mostrar mi bondad, le dijo. Y cuando Moisés vio, dijo, no dijo, oh, ¿qué? Pues, oh Señor, tú eres precioso, claro. Son otras, ¿qué podemos decir? Lo que los profetas llaman precioso, hermoso. Pero Moisés dijo, oh, ¿qué vio? Dijo, fuerte y misericordioso, ese eres tú, Señor. Así es que, hermanos, esta es la misericordia que está disponible para todo ser humano.
Y es la misericordia que el creyente ha experimentado. Dios le ha perdonado la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esa es la misericordia de Dios. Eso tenemos que saberlo y tenerlo presente. Por eso cuando cantamos, tu misericordia, cuando cantamos y entendemos esto, hermano, uno por eso a veces me callo para que ustedes expresen lo que el Señor, a decirle al Señor lo que Él es. Cuando uno canta esto, incomprensible, Señor. Por eso es importante cantar con entendimiento, hermanos, lo que realmente es la misericordia de Dios. ¿Alguien quiere opinar de lo que es la misericordia de Dios, lo que ha estudiado en esta semana y otras cosas, ¿no? Que tal vez lo que Dios es sobre la misericordia de Dios? Puede pasarle al hermano la paz, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un hermoso día que estamos acá reunidos. La misericordia de Dios es bella, es inmensa, y esa es la inclinación a sentir compasión por las personas que sufren y atenderlas. Si una persona te llama a ti o a ella, a quien sea, de los que ya conocemos la misericordia de Dios, tú tienes que agarrar ese teléfono y decir: gracias, papá Dios, voy a hablar con esta persona y voy a desarrollar la misericordia que tú me has enseñado. Porque hay personas que llaman y uno tiene que atenderlas y tener paciencia, linda, divina, y sentirte dichoso porque las personas buscan en ti, porque tú hablas con Dios, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces dice: yo quiero hablar con usted porque usted habla con Dios y yo quiero aprender a hablar con Dios. Entonces eso es lo más lindo, a sentir aquello que dijiste tú, varón, de sentir aquella compasión por la persona que está sufriendo. Les voy a contar un breve caso de una persona que me llamó. Estábamos nosotros allá en Ocean City con mi esposa y me llama y me dice, mi nombre es José Rafael González, me dice: don José, me dice, estoy llorando, me llamó aquella alma. Ya habíamos hablado de Cristo y entonces nos paramos con mi esposa, ¿verdad? Íbamos caminando y me dice: yo quiero que ore por mí, me dice. Claro que vamos a orar en estos momentos. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos al Señor. Me contó la situación que estaba pasando. Entonces, eso testimonio lo cuento porque en base a lo que hemos conocido la misericordia de Dios, tenemos que manifestarla. Porque somos una iglesia vibrante del siglo XXI. Y no debemos mantenernos callados porque Dios ya nos perdonó. Yo no era una persona yo nunca creí predicar a Jesucristo. Porque como dijo usted en la mañana, el nombre que teníamos antes era el borracho, era el drogadicto, era el fulano. Pero Dios tuvo misericordia y nos levantó. A mí me decían el avispón verde, me decían Satanás. Oiga los nombres que yo tenía, mis amados hermanos, en el mundo. Y yo en eso me deleitaba. Pero para la honra y gloria del Señor, Él tuvo misericordia de mí, me levantó, me rescató, y ahora yo hablo con las personas. Amén, gloria a Dios. Ahora es ministro de misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Es precioso escuchar esos testimonios, hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Así que yo insto, hermano, a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, hermanos, que seamos ministros de misericordia, hermanos. Ministros de misericordia, como estamos estudiando. Hablemos del amor de Cristo, hermanos. Así es que entender este concepto es importante. Dice el hermano aquí, lo que en la escuela, dice: los ministros de Dios alcanzan al pecador de la misma manera que Dios lo hizo, mediante una demostración radical de misericordia. Dios nos demostró la misericordia tal y como es a nosotros. Y dice el escritor: los ministros de Dios alcanzan al pecador de la misma manera que Dios lo hizo. Y cada uno podemos comentar cómo era nuestra vida pasada, ¿verdad?
Pues de esa misma manera, hermanos, como Dios nos alcanzó, de dónde nos sacó. Entonces los ministros de Dios alcanzan al pecador, en este caso a una persona que está sin Cristo, de la misma manera que Dios lo hizo, mediante una demostración radical de misericordia. Si usted y yo sabemos de alguien, de algo que está sufriendo y no hacemos nada, hermanos, eso es, hermanos, hay que queda un paréntesis ahí muy de preguntas, ¿verdad? ¿Será que Dios lo ha alcanzado en su misericordia o qué está pasando? O necesita, o como esta mañana, ¿no? Entender lo que es la misericordia de Dios. Pues de la misma manera, hermanos, como Dios tuvo misericordia de nosotros, así tiene que ser. Ahora vea de qué manera Dios nos demostró su amor y su misericordia. ¿De qué manera? Vamos a Efesios capítulo 2. Los ministros de Dios alcanzan al pecador de la misma manera que Dios lo hizo. La misma manera. ¿Cómo? Mediante una demostración radical de misericordia. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? Efesios capítulo 2 y versículo 4. De esta manera. Cada uno tomémoslo personalmente. Cómo Dios tuvo esa demostración de misericordia. Efesios capítulo 2 y el versículo 4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ahí está una demostración radical de la demostración de la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ahora busque Tito capítulo 3 y el versículo 5. Así que identifiquemos lo que Dios hizo, cómo demostró la misericordia, esa misericordia, cómo hizo esa demostración radical de misericordia, para que nosotros también podamos alcanzar a las personas de la misma manera como Dios lo hizo con nosotros. Tito capítulo 3 y el versículo 5. Y dice, Tito capítulo 3 y el versículo 5 dice: Él nos salvó y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, oiga bien, sino que además nos dio una vida por medio del Espíritu Santo, una vida nueva. Y eso, hermanos, y muchas cosas nos deben, hermanos, de la misma manera que Dios mostró esa misericordia, la misma manera nosotros. De verdad que el Señor éramos así, y ahora, Señor, mire, bien, como dice el hermano, ¿quién hubiera pensado que él hubiera hablado del amor de Cristo? Pero Dios tuvo misericordia de él. Ahora él, hermano, es ministro de misericordia. Y así, hermanos, lo que uno a veces no se imagina de tal persona, de repente el Señor lo levanta y viene a ser un ministro de misericordia. Y eso es precioso, hermano, ver a las personas. Cuando las personas nos visitan aquí, hermanos, nos alegramos porque, hermanos, sabemos de que el Señor, hermanos, puede y tiene el poder para cambiar a esa persona. Y nos alegramos. Otro que viene a la familia de la fe, otro que va a ser real sacerdote, otro que va a ser, ¿qué más? Lo estamos viendo las lecciones. Ministro de alabanza, todo, ¿verdad? Todo, otro que eso es lo que uno se imagina, ¿no? Otro que viene a los pies de Cristo. Habrá fiesta en los cielos ahora cuando un pecador se arrepiente y todo eso uno se goza, ¿no? Toda esa situación. Así que uno lo hace para eso. Cuando las personas vienen, uno siente el gozo. Porque sabe, hermanos. Y saben que una cosa, hermanos, que es, pues quizás poner porcentaje sería un poco imprudente, pero casi la mayoría de nosotros venimos siempre al Señor destrozados. La mayoría de nosotros venimos que ya no aguantamos, pues vamos para la iglesia. Sí, por mi matrimonio destrozado. Esa fue la causa. Y cada uno, yo pues tal, yo así, y pues así, pero no importa. Sí, no importa. Lamentablemente sí, así venimos, pero el Señor así, por eso el Señor les dijo a los hombres: yo he venido por los pecadores, no por los que creen
justos. Yo he venido por ellos, he venido. Y así el Señor viene perfectamente, el Señor. Por nosotros ha venido, hermanos. Por nosotros que éramos los más insignificantes. Pues Señor, así venimos a los pies de Él y el Señor nos lavó, nos limpió, dice aquí Tito, Él nos salvó y lo hizo porque no fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, nada de eso, veníamos todos podridos, sino que dice por su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, nada más solo eso, sino que además nos dio una nueva vida. Una nueva vida. ¡Wow! Ahora soy hijo de Dios. Ahora no soy hijo de Satanás, soy hijo de Dios. Nueva vida. ¿Qué les parece esa? Una pregunta. Dice aquí, o más bien puse, ¿nos gozamos al ver al mundo quebrantado por el pecado? ¿Alguien se goza al ver por eso al hombre? ¿Verdad que no? Definitivamente no nos... O decimos, está bueno, se lo merece. Él se lo buscó. Ahora que pague. O así decimos nosotros. ¿Y quién nos mandó a meterse ahí? Ese es el mundo, hermano. En el mundo nosotros buscamos misericordia y esa era la misericordia que los daban. ¿Y quién te mandó a meterte ahí? Hoy ve cómo salís. Ese era lo que nosotros buscando misericordia en el mundo. ¿Y qué es misericordia? Allá le daban a uno. Sí, definitivamente eso no nos alegra a nosotros. Ahora como hijos de Dios y como sabiendo de lo que la responsabilidad que tenemos, o más bien sería como, hermanos, no responsabilidad, más bien como un privilegio, hermanos, que tenemos. Ahora somos nosotros, somos embajadores de Cristo y pronunciando el Evangelio y la reconciliación entre el hombre y Dios. Y es un gran privilegio lo que el Señor nos ha dado, ser eso. Entonces, definitivamente no, hermanos, que como ministros de misericordia, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, ahí viene entonces lo que el hermano decía, los ministros de misericordia o los ministros de Dios alcanzan al pecador. Si usted no se goza entonces en eso, en ver a la gente sufrir, en ver a la gente cómo se hunde en el pecado, si usted no se goza de eso, entonces algo tiene que hacer. Y es esto, los ministros de Dios alcanzan a ese hombre de la misma manera que Dios lo hizo con él. La misma manera. Y dice, no, verdad, a veces hemos cometido ese error de, ¿y quién le dijo que se voy a meter ahí? Bueno, pero ahora no. Ahora hemos entendido que no tiene que ser, tenemos que tener misericordia. No importa quién nos metió ahí, si él solo se metió o algo, a nosotros no nos interesa, a nosotros es ir y misericordia. Porque eso es lo que quiere, dijo el Señor, no quiero sacrificios, sino quiero misericordia, le dijo. Eso es lo que Dios quiere. Perfecto, vamos a, ¿algo más quieren? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Sí, hermano? Oh, hermano Víctor. Nuestro Dios, hermano, gracias. Nuestro Dios es tan bueno que dice así en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, Jehová está viendo, nuestro Dios está viendo nuestra vida, ¿verdad? Nos conoce. Dice que está en Egipto y he oído su clamor. O sea, el día que decidimos clamar a Él, nos va a escuchar, hermano. Así es nuestro Dios. Estábamos perdidos, no clamábamos, pero Él, nuestro Padre Dios, permitió que Cristo muriera por nosotros. Amén. Así es nuestro Dios, al cual servimos, del cual ahora somos hijos, y tenemos que compartir esa belleza, esa riqueza que es el Evangelio en Cristo Jesús. Amén, claro que sí, gracias, hermanos. Sí, como reconciliados ahora en Cristo, definitivamente tenemos que nosotros ir y reconciliar a esas personas con Dios también, para que Él tenga misericordia. Una descripción de misericordia a nivel humanamente no es solo pena o lástima. Es más que ser movido a lágrimas o verse afectado emocionalmente. O sea, es decir, alguien está sufriendo, pobrecito, pobrecito, y a veces hasta lloramos.
y pobrecito, así, no. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, misericordia es el deseo de ayudar a cambiar las cosas de las personas. Esa es misericordia. No solo el sentir y ya, no. Es el deseo de ayudar a esa persona a que las cosas cambien. La verdadera misericordia nos mueve a hacer algo. Nos tiene que mover a hacer algo. La misericordia de Dios nos tiene que mover a hacer algo. No solo lamentarse, pobrecito, por eso. No, es ayudar a esa persona a que cambie las cosas. Y esa es la única manera de extraerlo a Dios. Y por eso predicamos a Jesucristo, el resucitado. Él es el único que puede hacer. Nosotros, nada. Todo lo que estamos aquí es por misericordia de Dios. Aquí nadie que está por nada. Por misericordia de Dios, todos aquí recibimos misericordia de Dios. Nadie está aquí por grado, porque no. Todos somos. O alguien se creía más que alguien aquí. No se crea más que nadie. Todos, hermanos, hemos recibido misericordia aquí en este lugar. Y lo que queremos es que la gente arriba, reciba esa misericordia también. Y que es muy preciosa. Y no solo eso, dijo Pablo, sino una vida nueva. Imagínense, hermanos, qué precioso esa vida que Dios nos da. Jesús, hermanos, fue mucho más allá de solo sentir compasión ante el sufrimiento. Jesús no lo dijo, oh sí, pobrecito, no. Él fue más allá. Él siempre fue movido a misericordia y demostró compasión. Eso, ahí está la acción. Fue movido y lo demostró. Entonces no es solo ser movido, también entonces hay que demostrar que hemos sido movidos. Cuando se encontró con aquellos que padecieron por algo, por cualquier necesidad, le llamaban tanto y el Señor se conmovía a compasión y decía, tus pecados te son perdonados, levántate y ya. Curó al ciego, al endemoniado. Y ustedes imagínense, hermano, tantas cosas que el Señor hizo. Fue movido a misericordia, a compasión. Vamos a leer entonces la parábola del buen samaritano, hermanos, para poder tener un concepto más de lo que es la misericordia de Dios hacia nosotros y hacia todo ser humano. Así que esta mañana queremos dejarles saber a aquel que no ha aceptado al Señor como su Salvador, el Señor tiene misericordia, hermanos. Y esa misericordia está activa, hermanos, en este momento. Está activa, hermanos. Misericordia. No espere ir ante el tribunal, hermanos, y querer ganar justicia, porque no va a poder, hermanos. La misericordia es para ahora. ¿Ya muerto? No hay. No hay. Y tenemos que quitar ese concepto de que después de muerto al purgatorio y que hay que orar por los pecados, por la persona, para que es un proceso. Eso, hermanos, es falso. Eso es satánico. Nada de que purgatorio, nada. En vida, usted, hermanos, puede recibir la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, y esa misericordia no es, ¿saben qué es? La de Dios. Y la justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nosotros. Hoy la tiene que decidir en recibir esa misericordia. No espere morirse y decir, no, pues voy a morir y como me voy para el purgatorio, pues entonces tengo todavía una esperanza. No hay esperanza. Hoy en vida está la misericordia de Dios. Después de si muere, hermanos, dos opciones. Va a ser juzgado por lo malo que hizo o por lo bueno. Si usted, hermanos, se apeló a la misericordia de Dios, y yo les recomendamos que apele a la misericordia de Dios hoy en día, como decimos, vivito y coleano, así, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Lucas, el capítulo 10, Lucas capítulo 10 y el versículo 25. Vamos a ver lo que es el concepto de misericordia, hermanos, en esta lectura. Lucas capítulo 10 y el versículo 25. Vamos a leer. Lucas capítulo 10 es un ejemplo, hermanos, muy claro de lo que es la misericordia que Dios desea de cada uno de nosotros, hermanos. No haciendo indiferencia, no haciendo sí, no, el otro sí, el otro no, me cae mal, no, que se vaya para el infierno. No, la misericordia es completa para todos. Hay que tener misericordia nosotros, hermanos.
para todos, negrito, prieto, chino, todo. Vamos a leer. Cierto día, dice, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, Lucas capítulo 25. Sí, del 10, capítulo 10, del 25 al 37 vamos a leer. Vamos a ir despacio para ir viendo lo que es misericordia, ¿verdad? Lo que ya muchos conocemos esto, pero hermanos, no nos cansemos de leer la palabra de Dios. Dios siempre nos enseña algo en lo que es su palabra. Por eso la palabra de Dios es viva, nos enseña siempre. Dice el versículo 25 del capítulo 10 de Lucas. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, correcto. Le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando lee estas cosas, hermanos, es algo... Bueno, pero no me entraré en ese detalle. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces dice el versículo 30, Jesús respondió con una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, escuche bien, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y vio ahí tirado al hombre, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice esta versión. Y cuando vio al hombre, fue movido a misericordia. Y escuche bien lo que hizo. No solo fue movido, como dijimos, sino que se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿Y qué más hizo? Y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, le dice Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró misericordia. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Increíble, hermanos. Si nosotros vemos las historias, hermanos, para un judío un samaritano era despreciado. Ese era algo que no podían entre ellos. Los miraban como nada, como escorias. Miraban al samaritano. Pero entre ellos sí se hacían bien, pero no al prójimo. Según ellos el prójimo solo era entre ellos. Entonces no tiene caso que solo haga bien yo a mi hermana, a mi hermano, y no al de afuera. Eso no tiene lógica. Entonces Jesús le hace esta parábola y le dice, entonces ve y haz lo mismo. Ahora, hermanos, el sacerdote, un hombre de Dios, una persona que le gustaba hacer la voluntad de Dios, que la conoce, que conoce la necesidad, la miseria y quizás la causa del pecado, y que dice que siente amor a Dios y a su prójimo. ¿Y qué pasó con este hombre? Pasó de lado. El levita, el ayudante, un hombre que trabaja para Dios, entre las mismas actitudes que el sacerdote, con la misma característica. ¿Y qué pasó? Dice que siente amor a Dios también, pero ¿qué pasó? Por otro lado. Entonces, hermanos, el samaritano despreciado, este hombre que no vales nada, este hombre, hermanos, la diferencia entre
las actitudes de esos dos hombres y es que él fue movido a misericordia. Independientemente de quién era el hombre. Estaba viendo otras versiones que decía y un judío, pero eso no lo pude corroborar si era un judío o qué. Ahí el Señor dice solo un hombre. Imaginemos que hubiera sido un judío. Un samaritano decía, bueno, ya este es mi enemigo, este no lo puedo ni, es judío. Pero a él no le importó nacionalidad ni quién era. Él no le, a ver quién eres tú o no, tú eres. No, pues de lado. Ese dijo, no, aquí no importa quién sea, él fue y fue movido a misericordia. Los otros, claro, pues, a ver quién será ese, de lado. Pero este hombre, hermanos, no importó quién era, pero él hizo lo que realmente debía de hacer un sacerdote, hermanos. Imagínense, un levita que adorando a Dios, hermanos, y viendo la necesidad, se hicieron de un lado. Movido a misericordia, hermanos, implica sentir lo que dice el hermano en el corazón la desdicha de los demás. O sea, sentir esa desdicha de los demás. Y por eso, hermanos, al sentir eso, la misericordia nos involucra. Ayudar. Sentir la desdicha en el corazón de los demás. Y es algo que tenemos que aprender si no lo hemos hecho. Sentir la desdicha por los demás, sin indiferencia. Tiene que ser quien sea que necesite, ahí estamos nosotros los ministros de misericordia. Quien sea. Y es que, hermanos, esto es otra cosa, requiere voluntad, requiere que usted, es más, que usted dedique mucho tiempo, es más, que usted quite de su tiempo personal para dar ese tiempo de persona. Y eso no a muchos les gusta. Eso es un poco, no, que cómo va a ser. Pero cuando uno comprende todo esto, uno dice, voy a quitar este tiempito que tenía de break para mí, lo voy a dedicar para otra persona. Y ese sacrificio es que nos cuesta a nosotros a veces. Eso nos cuesta. Y eso tenemos que hacer. Dios, mi esposa, esta parte que teníamos para nosotros, ahora no es para nosotros. Va a ser para ir a ser ministros de misericordia. Y más apretadito va nuestro tiempo, ¿verdad? De por sí no tenemos y quitándonos más, pues. Sí, hermano, pero eso es precioso, ¿verdad? Comprender esto. Y tiene que ser urgente, rápido, porque la venida del Señor está cerca. Entonces tenemos que pregonar más y más la palabra del Señor. Vemos las señales que están ahorita y nosotros las sabemos. Tenemos que ir nosotros. El Señor viene pronto y tenemos que alcanzar a cuantas almas, hermanos, podamos para la gloria de nuestro Dios y la honra de Él. Así que, hermanos, cuando leía esto, hermanos, me podía identificar con este herido. Cuando estábamos en Cristo, cada uno lo podemos identificar con este herido. Cuando estábamos en Cristo, y fíjense lo que podemos ver la condición terrible, hermanos, espiritualmente hablando, que nos encontrábamos sin Cristo. Una condición bien terrible, hermanos. Isaías capítulo 1, búsquenlo. Sí, debemos de identificarnos con este hombre, o más bien yo lo hacía, me identificaba con este hombre, hermanos, que habla la parábola de samaritano. Cuando estábamos sin Cristo es algo similar así, hermanos. Isaías capítulo 1 y el versículo 6, fíjense cómo dice Isaías capítulo 1 y el versículo 6 dice, Isaías capítulo 1 y el versículo 6, identificándolo, ¿no?, con este hombre herido que estaba en la parábola del samaritano. Dice Isaías 1:6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese éramos nosotros, hermanos, identificándonos con este hombre herido. Así estábamos nosotros. Nada
estábamos, hermanos, heridos, éramos una podrida llaga, no estaban curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, nada, hermanos. Pero Dios, hermanos, tuvo misericordia de cada uno de nosotros. De la misma manera debemos ser movidos a misericordia con nuestro prójimo, hermanos, que sabemos que está también con heridas, podridos, hermanos, no hablando sino espiritualmente, podridos, sin Cristo, porque sabemos que hay alguien que sana a los quebrantados de corazón y hay alguien que venda sus heridas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Salmos 147:3 dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es, hermano, el de misericordia, lo mismo que nosotros debemos de ser. Y tenemos la historia de Mateo, pero ya casi no tenemos tiempo, hermanos, referente a Mateo, pero se lo voy a explicar. O bien, leámosla, 5 minutos faltan. Leámosla y así vamos a ir concluyendo. Fíjense lo que Mateo hizo, me gustó lo que Mateo hizo, y eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que venimos hablando, ¿no? Que hemos recibido misericordia, tenemos que nosotros accionar en dar esa misericordia. Mateo, vamos a leer Marcos capítulo 2, lo vamos a ver en porque aquí Marcos habla de algo más, algo diferente, ¿no? Es lo mismo, pero un poco más claro lo habla Marcos. Marcos capítulo 2, del 13 al 17. Vamos a leer esta historia también. Cuando Jesús llama a Mateo. Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el 13 en adelante hasta el 17. Dice Marcos. Dice Marcos: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Dice otra versión: Leví se levantó de su asiento, lo dejó todo como estaba y se hizo seguidor de Jesús. Ahora el versículo 15, leamos esto, el versículo 15, hermanos. Cuando antes de eso ya Mateo ha experimentado la misericordia de Dios, reconociendo, hermanos, en la condición que Jesús lo llama, ahora va a ser misericordioso con sus amigos, hermanos. Ahora sigue diciendo el versículo 15. Cuando Jesús los llama, Mateo deja todo, ¿recuerdan? Entonces, y sigue al Señor. Más tarde, dice el versículo 15, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. ¿Y con quiénes más? Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Si ustedes ven, Jesús le dice: Leví, Mateo, sígueme. Y fue seguidor de Jesús. Y dijo Mateo. Y sinceramente sintió la misericordia de Dios y pudo comprobar, porque ¿quién se le puede acercar de los judíos a un cobrador? Sí, eran odiados, hermanos. Los cobradores de impuestos eran odiados por un judío. Pero Jesús se le acercó, hermanos, y definitivamente tuvo que haber sentido la misericordia de Dios. Nadie más se acercaba del judío más que Jesús se acercó ahí y le dijo: ven y sígueme. ¿Cómo yo? Un despreciado, el más insignificante, me habla a mí, Jesús. Pues miren, entonces dijo: este es algo de que yo tengo que también decirle a las otras personas. Y dice, más tarde, dice, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores. Vengan. Miren, yo he sentido la misericordia, he sentido la compasión de Jesús. Ahora vengan. Dice, y junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Dice, y había mucha de esa clase de la gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, ¿cómo va a creer eso? No puede ser que estando Jesús entre medio de los pecadores, lo vieron comer con los recaudadores de impuestos y otros pecadores y preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con semejante escoria su maestro? ¿Cómo puede ser que siendo judío y si viene a estar con ellos? Eso para ellos eso era lo peor, hermanos. Y entonces cuando el 17 dice, cuando Jesús lo oyó, les dijo:
la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar, oiga bien, a los que se creen justos, porque ellos se consideraban justos. Una cosa es creerse justo y otra cosa es ser justo. Ellos se consideraban justos. Y dijo Jesús, yo no he venido a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. A esos he venido yo. Pero hermanos, lo que quiero que veamos es la ilustración aquí de Mateo. Jesús lo llama y es un seguidor de Jesús. ¿Y qué hizo Mateo después? Dijo, pues me imagino, ¿no? Hay muchas cosas. Dijo Mateo, pues andar uno por uno pues va a ser un poco difícil. Lo que voy a hacer es una fiesta y voy a invitar a todos mis amigos y puro pecadores, hermano, ahí en esa fiesta. Pero dijo Mateo, Jesús va a tener misericordia como la tuvo de mí. Y hizo esa fiesta y entonces una campaña evangelística. Dijo, aquí la manera va a ser esa. Imagínense, hermanos. Y viene entonces, lo podemos ver de este aspecto, ¿no? Como Mateo hace, hermanos, su trabajo como ministro de reconciliación, o en este caso como de misericordia. Si Jesús tuvo misericordia de mí, ahora cómo no de mis amigos. Si son despreciados, son lo que pues podamos ver en el mundo, lo más miserable. Pero si Jesús tuvo misericordia de mí, también de mis amigos. Él se preocupó por ellos en la situación que estaban ellos. Nadie les daba un alce de la sociedad, si no eran lo más. Pero Jesús viene y les dice, yo he venido por ellos. Ahora no más colaboradores, no más ladrones y todo, ahora son mis discípulos, van a ser mis discípulos. Eso, hermanos, debemos de nosotros de imitar lo que hizo Mateo en este contexto que nosotros estamos hablando. Estas historias, dice nuestro hermano, ilustra el ministerio de la reconciliación en acción. Estas historias ilustran el ministerio de la reconciliación en acción. Cualquiera que sea nuestro entendimiento, intención o sentimiento, misericordia es lo que hacemos en el momento. Dice, es la manera en que mostramos de forma tangible el amor de gracia de Dios hacia los perdidos. Esto es consistente con el camino de salvación de Dios en Cristo. Nos salvó por su misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Y puede seguir diciendo más aquí, pero vamos a dejar hasta ahí, hermanos, lo que es la palabra de Dios, y esperando, hermanos, que comencemos o iniciemos a ser ministros de misericordia para las personas. Está bien, le ayudamos materialmente, físicamente, pero metamos al corazón de esta persona, hermanos, que tiene ese vacío en su corazón, y eso solo Dios lo puede llenar. Solo Dios lo puede llenar, ese vacío. Vamos a terminar con lo que decía aquí, aplíquela al final. Dice, comience con una oración de clausura. Alabe al Señor por las riquezas de su misericordia y bondad. Por eso lo alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Alabe, dice al Señor, por las riquezas de su misericordia y su bondad, en donde encontramos el arrepentimiento y somos salvos. Dice, ojalá que nuestras vidas sean instrumentos de su misericordia hacia aquellos enfermos en el pecado. Y si dice nuestro hermano esta semana, haga conciencia de su accesibilidad y disponibilidad hacia los demás y en las formas concretas en que la misericordia puede ser demostrada en esos momentos. Ese es para finalizar lo que nuestro hermano dice, que hagamos, analicemos, hermanos. Yo sé que tenemos más de algún amigo que está necesitado de la misericordia de Dios. Y ahora somos nosotros, ese privilegio que Dios nos ha dado para poder llegar a Él, hermanos, y pueda estar aquí con nosotros, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y esa persona va y conoce a otro amigo y así. Así va el discipulado, hermano, como hizo Mateo, el ejemplo. Vamos a cantar para la última alabanza, para ir quedando despedidos, hermanos. Pónganse de pie. Gracias a nuestro Dios. Si hay alguien que nos está escuchando, que desea recibir al Señor como su Salvador, hermanos, le invitamos a que lo haga, hermanos. Dios
perdona los pecados, las iniquidades, la rebelión, no importando su vida pasada. Dios lo hace una nueva criatura, y queremos que también ustedes, hermanos, se gocen con nosotros y recibiendo la misericordia de Dios pueda entonces alcanzar lo que es la vida eterna, que esa es nuestra meta, alcanzar lo que es la vida eterna. Vamos a cantar una vez más por tu misericordia, porque para siempre. Señor, porque para siempre es tu misericordia, con este entendimiento que hemos estudiado. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia. Dile, Señor, porque para siempre, porque para siempre, el Señor, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Sí, Señor, es la misericordia de Dios, incomprensible es la misericordia de Dios, pero de algo que tenemos que estar seguros, que la misericordia de Dios, hermanos, es para perdón de pecados, es para que el ser humano venga y conozca lo que es nuestro Dios, el perdonador de pecados, hermanos, el que sana nuestras heridas, nuestras dolencias. Ese es nuestro Dios y nos da una nueva vida. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a ir quedando concluyendo, hermanos, y gracias a nuestros hermanos que nos sintonizaron vía Facebook. Que el Señor haya llegado a sus corazones por medio de su palabra. Y si conocen a alguien con una necesidad, les decimos esta mañana que vayan y sean esos ministros de misericordia, como también Jesús tuvo misericordia de cada uno de ustedes y de mí. Así de la misma manera nosotros vamos y mostrar esa misericordia. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo